Si de historias paranormales se trata, déjame contarte la vida de Elena Petrovna, mejor conocida como Madame Blavatsky, una mujer interesante, mística. Algunos la llaman la primer bruja estudiada. Ya había hecho yo un video de ella en los inicios de Conéctate, pero sucedieron cosas raras o extrañas. La verdad es que para hablar de estas personas con vibraciones tan fuertes, suceden cosas como lo que me pasó, y es que como cosa rara, casi no encontraba información de ella. Al editarlo, la música de fondo se escuchaba demasiado. Se borró un fragmento y no se pudo recuperar. Actualmente, después de que subí ese video, me empezó a llegar información de ella. Iba a las librerías y me ofrecían sus libros. Hasta en la televisión escuchaba hablar de ella. Y es por eso que decidí actualizarlo y ampliar más la información de esta mujer sumamente interesante, querida por muchos, odiada por otros tantos, pero con un conocimiento paranormal, místico, admirable. En los próximos minutos te platicaré de la verdadera mujer escándalo, fundadora de la Sociedad Teosófica, única en el mundo, la primera en estudiar a fondo el vudú, la masonería, la metafísica, el misticismo, las religiones y todo lo que muchos no se atrevieron a investigar, relacionarla con la ciencia, religión, la mente y todo lo que no se ve, pero que existe. Yo soy Eliud y estás en Conéctate. No le cambies porque ya vuelvo. Porque tienes miedo. Antes de continuar, quiero pedir permiso a Elena Petrovna para poder hablar de ella. Todo es con la finalidad de darla más a conocer. Cuando su mamá da a luz, estaba enferma de cólera. Es por eso que Elena nace prematura la madrugada del 11 y 12 de agosto de 1831, fecha que según Elena era especial, ya que los nacidos en estos días nacen con dones y habilidades especiales, porque según están dotados de gran poder sobre las fuerzas malignas, incluyendo demonios y brujas, y que todo esto la convertía en un puente entre el cielo y la tierra. Pero existe controversia, ya que otros investigadores nos dicen que nació el 31 de julio de 1831 en Ucrania. Por las condiciones en que nació, todos pensaban que iba a morir al nacer, y es ahí donde comienzan hechos paranormales y sucesos extraños, como la ocasión en que estaban bautizando a Elena y la sotana del cura comenzó a encender. De niña su actitud se hizo más rebelde, pero también era una niña soñadora, imaginativa. Se dice que veía el plano etérico, narrando todo lo que veía en el más allá. Era sonámbula y cuentan que tenía habilidades para mover objetos utilizando la mente. En otras palabras, hacía telequinesis. Su joven mamá tenía 27 años cuando desvivió y Elena estaba por sus 11. La llevaron a vivir a casa de los abuelos maternos y para su sorpresa descubrió una inmensa biblioteca con textos esotéricos y alquimia que pertenecía a su bisabuelo, que era masón. Es ahí donde Petrovna comienza a tomar interés por el ocultismo. Imagínate la cantidad de libros con enseñanzas ocultas que existían ahí, como libros paranormales, enseñanzas de magia negra, en fin. Otro hecho paranormal sucede cuando Elena tenía 14 años. Se encontraba cabalgando cuando de repente el caballo la tumbó, quedando Elena enredada su pierna entre el estribo. Por la velocidad del caballo y la situación en que quedó Elena, difícilmente la libraría si el caballo hubiera seguido cabalgando, ya que ella iba arrastrando, pero una sombra, especie de ser oscuro, la sujetó y la liberó, hecho que relacionado con lo que más adelante te contaré. A la edad de 17 años, en 1848, Elena se casó, orillada por la presión que se vivía en casa de sus abuelos, ya que eran un tanto estrictos. Así que contrajo matrimonio con el general vicegobernador Nikifor Vasilevich Blavatsky, de 40 años de edad, o sea, más grande que ella.
Al día siguiente se escapa, pero la volvieron a capturar y la regresaron con el esposo. Solo 3 meses, porque se volvió a escapar. Su matrimonio no duró tanto, de que no quería al esposo, que no se había consumado el matrimonio, y entre que cuentan que unos entes la amenazaban con desvivir a su esposo. El chiste es que se regresa a casa de su abuelo, pero ni él la quería, y decide mandarla a San Petersburgo con su padre. ¿Y qué creen? Ya estando a bordo del barco, convence al capitán de que no la deje ahí. Madame Blavatsky comenzó su aventura por el mundo llevando el apellido de su ex esposo. Recorrió contra los vientos de su época pueblos, creencias, semidioses, desde Oriente hasta Occidente, renegando de las religiones oficiales. Conoció chamanes, gurús, hechiceros, espiritistas, mediums, maestros ascendidos, yogis e hipnotizadores. Trabajó en circos como jinete o ayudante de medium y profesora de piano. Viajó a México, Egipto, Turquía, Grecia, India y el Tíbet, acompañada por el explorador norteamericano Albert Rawson, quien era masón y también estaba interesado en esoterismo. Blavatsky afirmó haberse embarcado en un viaje de búsqueda de la verdad espiritual. Su complexión era robusta, fumaba puros, era mal hablada, rígida, severa, de carácter estrafalario como su vestimenta, muy llamativo y un tanto disgustada con la vida. Bueno, con decirles que no le duraba ni la servidumbre. Viajó bajo la dirección de una fuerza o energía independiente que solo ella veía en sueños, visiones desde niña. De hecho, este ser fue quien la salvó de desvivir en la caída del caballo. Esta fuerza sería un iniciado oriental de Rajput, quien fue conocido entre los teósofos con el nombre de Mahatma o Maestro Moria. A este ser, Elena se lo encontró físico en un paseo por Londres en 1851. Por cierto, en una ocasión Elena se encontraba viajando en tren. Llevaba varias horas trasladándose y se le presentó Moira y le dijo, en la próxima estación, bájate y regrésate. Elena, sin renegar, se bajó y tomó un tren de regreso. Al llegar a la primera estación le contaron que en el tren que ella iba anteriormente había descarrilado, desviviendo más de la mitad. Moira la volvió a salvar. Ella lo define como la persona más misteriosa del siglo XIX. Este hombre le dijo que tenía una encomienda para ella en beneficio de la humanidad, llevar la sabiduría del Oriente al mundo occidente, convirtiéndose en la primer fundadora de maestros en Occidente. Ella realizó 3 intentos para entrar al Tíbet y cuando lo logró se puso a meditar en silencio y fue ahí que tuvo contacto con un saber ancestral que era guardado por maestros o mahatmas. Otra de las cosas que Moira le reveló es que le advierte 100 años antes de los peligros de la energía atómica. Pero, ¿qué crees? Moira y las otras entidades que ella cuenta que llegó a ver no eran entidades oscuras, sino maestros ascendidos, dotados de conocimientos y sabiduría. Ella había tenido otro maestro, el maestro Coptus, un maestro espiritual quien también la puso sobre aviso sobre un libro que es trascendental para su vida, llamado Las Estancias de Siam, un libro muy antiguo y muy fuerte, que no está al alcance de todos. Pero también tuvo contacto con el maestro Kutumi, Yualkul, Saint Germain y Serapis Bey. Espero estarlos pronunciando bien. Fíjate, algo curioso. Blavatsky se arrepintió de haber hablado de estos maestros de sabiduría a toda la gente, porque la mayoría no apreciaba ni creía
esta información tan valiosa. Elena Blavatsky en 1871 fundó la Sociedad Espiritista en la ciudad del Cairo con la finalidad de estudiar los fenómenos mentales. Esta sociedad se vio envuelta en escándalos financieros y la sociedad se disolvió, viajando Elena a Estados Unidos, donde trabajó como medium. En 1874 conoció al coronel y abogado experto en agricultura, buscador de la verdad espiritual, Henry Steele Olcott, escritor del Catecismo Budista, y en 1875 fundaron la Sociedad Teosófica, Pura Sabiduría de los Dioses, un movimiento cuya principal función era el conocimiento profundo de Dios y unir la ciencia, la religión y la filosofía a través de enseñanzas esotéricas de acuerdo a las directrices de sus maestros que recibía de forma telepática. Esta sociedad afirma que no hay religión superior a la verdad. Superaría la dicotomía ciencia-religión y dejaría atrás las creencias tradicionales a partir de un saber oculto procedente de la India. Ellos fueron de los primeros que hablaron de karma, reencarnación y registros akáshicos. La sociedad teosófica está estructurada en tres principios. El primero es crear una gran fraternidad de todos los hombres, que no haya distinción ni credo, ni de raza, ni de color, ni de sexo. Dos, es estudiar los principios fundamentales de la naturaleza, incluso del alma. Y tres, ir más allá de crear una especie de simbiosis, o sea, asociación íntima entre lo que es la ciencia, las artes y la filosofía. Esta teosofía le interesó a grandes personalidades como a Thomas Edison, Einstein, Gandhi, quien por cierto decía que Blavatsky le había otorgado el primer sentido de humanidad universal y que se volvió la raíz de su filosofía, pero también a varios seguidores, quienes algunos acabaron por denunciarla por fraude a la vidente. Elena se enfrentó con todo a su paso: amores, infidelidades, lealtad, engaños, traiciones y envidias. Si Sin Velo es el libro que se describen los pormenores de una religión de su propia invención. Algunos le llaman a este libro como un borrador de doctrina secreta. La doctrina secreta es un libro repleto de teorías relacionadas con la ciencia, la religión y la filosofía. Nos habla del origen y propósito de la existencia. Toca temas de aproximadamente 1400 libros, los cuales ella no tenía acceso a esos libros y que según ella eran los maestros ascendidos los que le ayudaban, motivo por el cual la acusaban de plagio. Claro, ¿quién le iba a creer? Pero también escribió libros como Ocultismo Práctico, Glosario Teosófico. También transcribió La Voz del Silencio. Estas literaturas te conducen al Cristo, al ser interior. Elena contribuyó en gran parte a la metafísica, al esoterismo. Habla de la Atlántida y Lemuria. Asegura que estas antiguas civilizaciones no solo existieron, sino que poseían tecnología altamente avanzada, incluyendo máquinas voladoras, hace miles de años, más viejas que la cultura egipcia y védica y que cualquier otra cultura conocida. Para ella, eso era historia oculta que la raza humana había olvidado o no había comprendido. Elena nos da una explicación de la evolución humana y del planeta y de lo que va a ocurrir en el futuro. Habla de las 7 razas o raíces que ha tenido esta tierra, en la cual no solo han vivido seres humanos. Habla de que la primera raza fueron unos seres compuestos entre niebla y el fuego y que vivieron en una especie de mundo incorpóreo. La segunda habla de una raza de hiperbóreos que vivían en lo que ahora es el Ártico y que no eran humanos todavía. La tercera sería los lemurianos, personas gigantes con aspecto reptiliano, viviendo en el Océano Índico.
cuarta raza fue la raza Lante y es la raza primeramente humana. La quinta raza seríamos nosotros, el Homo sapiens. Y las otras dos razas están en función de lo que nosotros hagamos aquí, ahora en nuestro presente y con nuestro planeta Tierra, dando así una tercera teoría de la creación. La Sociedad para la Investigación Psíquica, una asociación sin ánimos de lucro cuyo propósito era el estudio de sucesos y habilidades descritas como psíquicas o paranormales, descalificó en público sus actividades teosóficas por fraudulentas, pero un siglo después la sociedad tuvo que reconocer los métodos utilizados en la investigación del caso no fueron del todo correctos. ¡Qué grave error! Elena desvive el 8 de mayo de 1891 a la edad de 59 años a causa de gripe, acompañada de algunos de sus seguidores de la doctrina teosófica en Londres. Sus últimas palabras fueron: mantengan la unión, no hagan que esta mi última encarnación sea un fracaso. Tras su muerte, la sociedad teosófica vivió varias crisis, aunque su influencia llegó hasta el Tercer Reich, o sea, que los nazis llegaron a adoptar sus creencias. También en el movimiento Nueva Era tiene su contribución, ya que fusiona misticismo oriental, esoterismo occidental, ecológico y pseudociencia, y en la actualidad se mantiene viva esta ideología en nuestros tiempos. Sus cenizas fueron divididas en tres partes, depositadas en los tres continentes donde ella anduvo. Actualmente la sede internacional Sociedad Teosófica se encuentra en la India. Cada año la gente se reúne alrededor suyo para celebrar lo que el coronel Olcott llamaba el Gran Día del Loto Blanco y leer pasajes de su memoria. Amigos de Conéctate, ¿qué les puedo decir? Cuando yo supe por primera vez de esta gran mujer, me la pintaron como la primer bruja estudiada, pero al recopilar toda esta información, me doy cuenta que era una maestra ascendida, con un conocimiento infinito, admirable, y que seguro se va a convertir para ustedes una de sus favoritas, para recordarnos lo que ya sabemos, pero que tenemos olvidado o dormido. Yo soy Eliud y estás en Conecta.